La saga de Wildcards representa un aire fresco para los superhéroes en el ámbito literario, puesto que no maneja la típica historia de algún superhéroe que se enfrenta a algún supervillano que le quita algo para que posteriormente en un tercer acto, donde el héroe mucho más fuerte derrota al villano y le perdona la vida o en ocasiones no. La saga de Wildcards, editada por George R. Martin, está caracterizada por ser un tanto más realista, incluso por ser un poco más oscura y más cruel que los cómics habituales de Marvel, de DC, de Image o de Dark Horse Comics. Y es que a través de sus ya casi 30 volúmenes, esta saga literaria está marcada por varios arcos que abarcan múltiples libros. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar sobre el segundo arco de la saga de Wildcards, el Cuarteto del Titiritero. Cabe aclarar que no va a haber spoilers en una parte del video y en otra sí va a haber spoilers. Entonces, tomando en cuenta eso, yo les voy a avisar cuando haya spoilers, así que podemos comenzar. Un contexto rápido sobre el mundo de Wildcards. Tras el fin de la Segunda Guerra, un xenovirus por error es liberado sobre Manhattan, lo que afecta de una manera muy grotesca y muy tétrica a muchas de las personas que se ven infectadas por este xenovirus. La mayoría de ellas desarrollan deformidades físicas y algún que otro poder. Estas personas con deficiencias físicas y que están muy feas son conocidas como Jokers, y en este contexto social y en este contexto político sufren de una discriminación y de otras cosas que no puedo decir aquí, que los hacen crear una propia ciudad llamada Jokertown. Mientras que una mínima parte de las personas que se ven infectadas por este xenovirus desarrollan poderes pero no tienen deformidades físicas. A estas personas se les consideran como Aces. Y a los humanos comunes y corrientes se les conocen como Nats. Ese es el contexto en el que se desarrolla la historia de Wildcards. El primer arco de esta saga literaria es conocida como la Triada Original, que consta de los primeros 3 libros, donde Aces y Jokers se tienen que enfrentar contra un viejito bastante malvado con poderes muy buenos, conocido como el Astrónomo. Pasan muchas cosas en esos 3 libros, ya tienen reseña de 2 de esos libros, y del arco en sí de la triada original. Lo que pasa posteriormente a la triada original es lo que ocurre con el Cuarteto del Titiritero, que si bien no se va completamente por el lado heroico o poner una especie de batalla de superhéroes contra supervillanos, va algo un poco más político y deja de lado esos elementos tan característicos de los superhéroes. Mencioné en el primer libro que como tal no se trata de nada. Wildcards al comienzo no nos cuenta nada. Solamente deja las cosas para que posteriormente en todos los demás arcos y en todos los demás libros las cosas ya tengan sentido y tengamos una cercanía con ciertos personajes. Algunos elementos del primer libro tuvieron un gran peso en la triada original, mientras que los restantes tienen el peso en el Cuarteto del Titiritero. Este arco consta del cuarto libro, llamado El viaje de los Aces, el quinto llamado Fuego Sucio, que este es el libro de Wildcards que menos me ha gustado hasta el momento. El sexto y el séptimo libro transcurren a la par. El sexto es llamado Un as en la manga, y el séptimo libro, que a diferencia de los libros anteriores no es un libro mosaico, puesto que está escrito en su totalidad por John G. Miller, o bueno, John Joss Miller. La mano del desvivido. Estos 2 libros se tienen que leer supuestamente a la par porque transcurren en el mismo lapso de tiempo, solamente que a veces en diferentes lugares, pero en algún punto de la historia ya transcurre en el mismo lugar. Así que, ya una vez teniendo en cuenta todo el contexto y todo lo que pasa en el arco anterior, podemos hablar finalmente qué es lo que me pareció este arco de la saga de Wildcards. Pues resulta y acontece que el xenovirus no se esparció solamente en Manhattan. Algunas personas se vieron afectadas por este xenovirus alrededor del mundo. En Cuba, en Perú, en México, en Alemania, en Japón, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí, en el cuarto libro titulado El viaje de los Aces, el senador Greg Hartman, que si no le suena fue un desgraciado que hizo cosas muy feas en Wildcards al comienzo, y que prácticamente desapareció en el segundo y en el tercer libro, pero aquí regresa a lograr. Ha convencido a todos los Aces y a todos los Jokers de hacer un viaje alrededor del mundo para tener en cuenta qué es lo que ha pasado con todos los hijos del Dr. Tachyon, qué es lo que pasa con las personas que no tienen un Jokertown y cómo es que sobreviven alrededor del mundo. Todo pareciera bien, todo pareciera perfecto, pero hay un detalle. Sarah Morgenstern, la hermana de una de las víctimas del senador Greg Hartman, está al tanto de que este hombre, de que este político es un as en secreto, y que su as no es precisamente
uno heroico o uno que sirva a los intereses del bien común. Entonces, lo que vamos a ver en este cuarto libro es un viaje muy exótico, muy caótico alrededor del mundo. Y se siente bastante fresco porque hay muy pocas partes que pasan en Jokertown. Hay muy pocas partes que tienen lugar en Nueva York, en los parajes que ya conocíamos de los 3 libros anteriores. Aquí ya estamos que en Perú, que en la Ciudad de México, que en Cuba, que en Alemania, Praga e incluso en París. Así que tenemos una perspectiva social y cultural mucho más grande, agregando que tenemos perspectivas de nuevos Aces y de nuevos Jokers. Aquí en la portada tenemos a Troll, que es el cuidador de la clínica del Dr. Tachyon. Así que vemos diferentes capas del heroísmo, diferentes capas de los intereses comunes y de la soberbia en general. El libro se toma muy en serio a pesar de que no tiene tantas historias que son relevantes para el desarrollo del cuarteto del titiritero. Por ejemplo, la de Troll que pasa en Perú no tiene mucha relevancia como tal, pero tenemos la introducción de otros Aces y de otros Jokers que sí tienen un peso muy grande a lo largo de toda la saga y que después de casi 5 o 6 libros, siguen significando un martirio para los Aces y los Jokers. Mackie Miser, el As Loco, escrito por Víctor Milán, es un hombre que prácticamente puede alterar su estructura molecular y puede moverse muy rápido. Es homosexual y está loco. Así que referente a ese as, vamos a tener una de las partes más grotescas y más repulsivas de toda la saga de Wildcards. Time Alas es una especie de vampiro psicosexual que le arranca las ganas de vivir a las personas y funciona como una droga. Tenemos una perspectiva mucho más amplia a Peregrine, la Joker tan famosa que es conocida por su programa y que todo mundo quiere estar con ella. Al final de este libro tenemos muchas revelaciones relacionadas al Dr. Tachyon y a todo el mundo de Wildcards y deja muy complicadas las situaciones a las que se van a enfrentar posteriormente, a conocer mayas con superpoderes y muchas otras cosas muy interesantes y que son bastante desgarradoras cuando terminamos de leer este libro. Sobre todo los interludios de George R.R. Martin para mí fueron los mejores logrados de todo este libro. Fuego Sucio, una parte de este libro transcurre a la par que todo el cuarto libro, pero solamente son unas 100 páginas, 200 más o menos. No pasa nada si no lo leen a la par que el anterior. De hecho, yo siempre recomiendo que lean un libro después de otro, a pesar de que supuestamente se tengan que leer intercalados. En esta ocasión, vamos un poco después de lo que pasa en el viaje de los Aces, con varios giros inesperados, con varias desvivisiones y muchas cosas feas que pasaron. Ahora el senador Greg Hartman busca ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero esa solamente es una de las tramas que maneja este libro. Por una parte, el durmiente se vuelve una amenaza viviente, la gran y poderosa tortuga tiene deudas que le impiden ser un superhéroe ya, hay pandillas en Jokertown que se están disputando toda la ciudad y empiezan a causar grandes estragos en toda la ciudad. Este es el libro que supuestamente maneja más tramas de todos los libros de Wildcards. Supuestamente es el libro más completo. Aunado a esto, tenemos al reverendo Leo Barnett, que también busca ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el problema? Que el idiota detesta a los Jokers. Entonces, tanto el Dr. Tachyon, el titiritero, o el senador Greg Hartman, buscan detener a este tipo y que no llegue tan lejos. Pero de una forma u otra, este hombre se empieza a hacer con el poder de todas las personas que odian a los Jokers. El problema con este libro es que quiere manejar tanto que no nos cuenta nada. Lo maneja todo por partes y no se siente realmente que haya un peso dentro de la historia. De todo este libro, que es el más grueso de la saga, de unas 630 páginas, solamente puedo destacar los interludios de George R.R. Martin, Todos los caballos del rey, donde vemos a la gran y poderosa tortuga, no tan poderosa y ya no tan grande, sino vemos a Todd Todbury ya gordo, solo, viejo, una perspectiva más fría y más realista sobre el heroísmo. El interludio de Roger Zelazny para mí es de lo mejor que se ha escrito en todo Wildcards, concierto para sirena y serotonina, donde seguimos al durmiente y cómo causa tantos estragos y tanta destrucción en Jokertown que todos los Aces y todos los Jokers lo quieren detener. Adicta al amor de Pat Cadigan nos demuestra muy bien la feminidad y lo que puede llegar a causar Time Alas en su excelente y bellísima historia. Mortalidad de Walter John Williams es algo más de ciencia ficción. No es un estilo completamente realista como lo fue su historia con Golden Boy, y el hecho de que regresemos con Modular Man tras haber sido desvivido por el astrónomo
nos pone una perspectiva muy fresca y muy interesante sobre la diferencia entre la humanidad y la máquina. Pero eso es lo único que yo destaco de todo este libro. Los demás relatos, las demás historias son muy aburridas y son muy somníferas. No llevan a nada y no causan ninguna impresión. ¿Se acuerdan todo lo que les conté de lo que supuestamente trata el libro? Pues lo abarca por partes. No es hasta un interludio de George R.R. Martin donde todo esto ya cobra un peso, donde todo esto ya cobra una relevancia y todo transcurre a la par. Pero fue porque realmente George Martin dijo, no, estos escritores no están haciendo nada y no hemos llegado a nada, así que voy a apresurar esto en mi interludio y ya a ver cómo nos va en el sexto libro. No lo considero un libro destacado más allá de lo que les mencioné, pero sí tiene ideas bastante frescas y no sigue la estructura convencional de superhéroes. Un as en la manga. Aquí en la portada está muy bonita porque tenemos al senador Greg Hartman y a Mackie Mizar, el as loco. ¿Se acuerdan que les dije que el reverendo Leo Barnett y el titiritero estaban en busca de la presidencia? Pues aquí Ases y Jokers ponen las cosas en marcha para apoyar o defender a alguno de sus candidatos. Algunos se van con el reverendo Leo Barnett y otros se van con el senador Greg Hartman. Esto de aquí transcurre en una sola semana y hasta el momento es mi libro favorito de la saga de Wildcards. ¿Se va algo más político? Sí, pero es algo más intenso, es algo más emocional. No tiene toques de ciencia ficción como tal, a pesar de que sí vemos algún que otro destello por ahí. El fuerte de este libro es la humanidad de los personajes. Tenemos el regreso del as traidor, Golden Boy, y el hecho de que quiera defender al senador Greg Hartman para poder poner finalmente un punto y aparte a toda su caótica vida fue algo muy interesante. El hecho de que algunas personas lo aman, otros todavía lo repudian, incluso cómo ciertas canciones le traen recuerdos muy feos de todo lo que llegó a ser, es bastante interesante. El Dr. Tachyon se las ve muy negras en este libro. Si uno pensaba que ya lo habían desarrollado lo más que se había podido en los libros anteriores, Melinda Snodgrass, que es la encargada de escribir al pobrecito Dr. Tachyon, llega y nos grita a la cara que no es cierto, que Tachyon todavía puede ser desarrollado mucho más y de formas más crueles. Víctor Milán escribe a Sarah Morgenstern y a Mackie Mizar, que son personajes secundarios, pero que aún así tienen tramas muy interesantes, muy violentas y muy crudas. Walton Simons regresa para escribir a su as más desquiciado y más cruel, Deceso, el hombre que te puede desvivir con una sola mirada. La venganza que tiene contra Tachyon y qué es lo que hace realmente en este libro es algo que tienen que experimentar por ustedes mismos. Stephen Legg nos vuelve a retorcer las entrañas y nos hace sentir mucho asco con tanta violencia y con tantas descripciones gráficas a través de su personaje de Greg Hartman. Es una novela más política, es una novela más contenida en ciertos aspectos, porque no tenemos batallas campales, no tenemos entidades cayendo del cielo o mucho menos a los Aces y a los Jokers peleando contra personas que tienen apariencias de dioses egipcios. Pero aún con todo y esto, este sexto libro yo lo considero el mejor de la saga. Aquí no escribe George R.R. Martin, y aún así es uno de los mejores que puede tener la saga de Wildcards. John G. Miller, el hombre que finalmente iba a poner un punto final a la vendetta de Geoman, o Brennan, su arquero, el único humano en esta saga de Wildcards. Este es un libro muy tibio, es un libro muy ambiguo, porque sigue la investigación del desvivimiento de un personaje muy importante en todo este universo. Transcurre a la par que el sexto libro, pero aquí nos centramos en Brennan y en Popinjay, un detective bastante interesante y que es muy carismático. Este es un libro más detectivesco, no se va por el lado heroico y mucho menos por el lado político como tal. Es una historia más callejera y un poco más contenida incluso que el libro anterior. En alguna parte los caminos se cruzan y de estar en Jokertown y en Nueva York pasamos a Atlanta donde se desarrolla el sexto libro y las cosas transcurren al lado. El único pero que yo le pongo a este libro es que hay puntos donde la humanidad de Geoman se ve perdida completamente. Él era el único que no tenía poderes, él era el único que no podía sanarse automáticamente. Pero en una parte del libro le cae un edificio encima y sale como si nada, nada más como que se estira y dice vamos a darle a lo que sigue. Como conclusión está muy bien, pero sí necesita el complemento de un as en la manga. Aquí cerramos la historia de toda la trama política y aquí cerramos la investigación de Geoman. En conjunto hacen una muy buena trama, en conjunto son ideas muy buenas, pero por separadas llegan a perder incluso un poco de peso. Pero en cierta forma el cuarteto del titiritero
están muy pesados. Tiene mejor desarrollo, tiene ideas más complejas y sabe cómo llevar de una mejor manera la historia a diferencia de la tríada original. Todo está bien planeado, todo está bien ejecutado y lo más importante, no tengo tantas quejas de los estilos narrativos ni mucho menos, porque aquí a diferencia de la tríada original que sí se sentía un desfase muy grande entre estilo y perspectiva y entre crítica social y entre crítica política, a pesar de que cada escritor tiene su estilo, tiene sus perspectivas, no se sienten tan desfasadas, se sienten unificados todos los estilos y todas las perspectivas que tienen, a pesar de que son diferentes. Sobre todo, noto una mejora muy grande respecto a lo que hizo Víctor Milán aquí. Las historias que escribió sobre Mark Meadows para mí fueron muy malas, muy somníferas y carentes de sentido. Lo que hace con Sarah Morgenstern y con Mackie Messer es 1000 veces mejor a lo que hizo con el Capitán Trips. John G. Miller continúa de una forma muy paulatina y muy satisfactoria la vendetta y el desenlace que tiene con quién, el hombre que le desvivió a su familia. El Dr. Tachyon continúa su búsqueda de redención con todos los Aces y con todos los Jokers que lo responsabilizan del estado en el que se encuentran actualmente. Así que en cierta forma sí, el Cuarteto del Titiritero es mejor que la triada original, a pesar de que el quinto libro no es tan bueno y yo lo considero el peor de la saga de Wildcards. Pero hasta aquí termina la parte sin spoilers. A partir de ahora empieza la parte con spoilers, donde sí voy a hablar un poco más a fondo respecto a cosas que sí me gustaron y que no me gustaron tanto de estos libros. Así que a partir de aquí, si no han leído hasta al menos el séptimo libro, les recomiendo que se salgan del video. Si le dan like, lo comparten, no se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y ahora sí, vamos con los spoilers. Considero que El viaje de los Aces es una historia muy buena, es un libro muy bueno, pero las historias no son tan relevantes. Apenas si la del Dr. Tachyon y la de Sarah Morgenstern y todo lo que tiene que ver senador Greg Hartman, incluso de Shaver Desmond, está ok. Pero considero que la razón principal por la que se escribió esto, y ahorita que ya voy en el noveno libro de Wildcards, fue para introducirnos a Blaze Andrew, el nieto del Dr. Tachyon. Que créanme, si pensaban que Joffrey Baratheon era odioso y era insoportable, Blaze Andrew se lo lleva de calle. Es un telépata francés con todos los delirios de grandeza del Dr. Tachyon, pero elevado a la milésima potencia. Es un bastardito que ni siquiera el propio Tachyon tolera. Y siento que solamente este libro existe para mostrarnos qué es lo que va a pasar con esa pequeña bola de odio. El hecho de que Fortunato hubiera regresado después de que su arco hubiera cerrado tan bien en Jokers Salvajes, lo sentí un tanto estúpido y sin sentido. El hecho de que llegara ahí para salvar a uno de sus compañeros y que de repente despertara su poder tras haberse dado a Peregrine y que Peregrine estuviera embarazada de él y que posteriormente daría luz al as más poderoso de todos, estuvo ok, pero aquí Fortunato no tenía nada que hacer. El hecho de que Time Alas se hubiera introducido a partir de la perspectiva de Chrysalis no estuvo tan bien, incluso yo siento que nos quedamos muy cortos con la perspectiva de Chrysalis en este libro, porque posteriormente en el séptimo la iban a desvivir. Entonces muchas veces pienso que nos quedamos muy cortos con Chrysalis, que a pesar de que hayan querido mantener muy enigmático al personaje, el tiro le salió por la culata y no llegó a ser tan enigmática al final como se supone debería ser. La llegada de Mackie Messer a Estados Unidos para proteger al hombre del que se enamoró, imagínense qué tan peligroso es Mackie Messer que incluso Greg Hartman le tuvo miedo y dejó que este pobre tipo lo abusara, o sea, qué tan sádico estaba Víctor Milán cuando escribió eso, no sé, pero funcionó muy bien en el cuarto libro. Hay partes muy crudas, muy grotescas, sobre todo las que escribe Stephen Leigh en este libro son wow, impresionantes y son muy choqueantes. Se siente que está todo disperso, que no pasa nada en este quinto libro, porque realmente es así, no pasa nada y todo está muy disperso. Al final del día, este solamente es un libro de transición. Aquí vemos a Time Alas y a una de sus mujeres, si lo queremos ver así, a una de sus monturas, como él las llama. Y vemos de una forma un poco más cruel y más baja todo lo que tiene que ver con el amor, con las relaciones, con el coito, con los lazos familiares, etcétera, etcétera, que me deja un sabor de boca muy, muy amargo, porque tenía el potencial para ser un gran libro, pero terminó siendo una mezcla de todo sin llegar a ser nada. Sarah Morgenstern se supone iba a ser la responsable de derribar a Greg Hartman, porque así se lo predicen en Egipto en el cuarto libro. Y sí funciona, sí considero que está bien justificado y bien introducido el personaje de Sarah Morgenstern.
El único pero que yo le pongo es que en el quinto libro no tuvo tanto peso, y aquí sí lo tiene. Entonces sentimos muy desfasado su arco, sentimos muy desfasado toda su historia, porque a comparación de la de Deceso, de la de Tachyon, de la de Greg Hartman, de la de Maki Misery, incluso de la del propio Golden Boy, no tiene tanto desarrollo como la de estos personajes que acabo de mencionar. Y eso que Golden Boy desapareció como por 4 libros. Aquí George Martin no mete tanta mano y deja realmente que sus escritores más ávidos y que sus amigos más amados tomen las riendas de sus personajes. Vemos un juego muy interesante entre todos los personajes. Melinda Snodgrass de repente que trabajando con Deceso, con Popinjay o incluso con el propio Geoman es interesante. Ver a Víctor Milán mocharle la mano al Dr. Tachyon fue muy interesante. Incluso siento que George Martin agarró de aquí y dijo, vamos a hacerle lo mismo a Jaime Lannister. De solamente acordarme cómo acaba todo y ver a Maki Misery y a Deceso agarrarse a madrazos en frente de todo el mundo, fue algo muy glorioso y fue algo muy violento y muy épico. Creo que todo salió bien para todos excepto para Golden Boy, que nunca se va a poder quitar el nombre del Last Traidor. Muy intenso y muy bueno. El hecho de que se hayan desvivido a Chrysalis de una forma tan repentina y tan inesperada fue choqueante. Y lo digo de una manera muy honesta. Yo sí me quedé de no inventes, acaban de desvivir a Chrysalis. Por fortuna o por desgracia, ninguna de las investigaciones de Geoman o de Popinjay terminan donde uno pensaba. Por ejemplo, que quién haya sido el que desvivió a Chrysalis por toda la vendetta que tiene Geoman en contra de este hombre. Sonaba bien que este tipo lo hubiera desvivido, pero que al final Hiram Worcester la haya aplastado con su as, sí fue más impresionante. Y les puedo decir que ahorita que ya voy para el 9º, 10º libro más o menos, tiene un peso muy importante esa situación. Porque era el tipo más respetado por su restaurante de Lashes High, y de repente verlo así porque de repente se vio involucrado con Time Alas, wow, sí fue muy desgarrador y fue muy injusto, pero hasta cierto punto lo entiendo. Respecto a la venganza de quien que entre comillas se puso en pausa en el tercer libro, no tiene un cierre tan satisfactorio. ¿Por qué? Porque todavía continúa después de este libro. En el 8º y 9º libro, esa vendetta todavía tiene un peso muy importante. Así que el hecho de que le hayan puesto un punto y aparte no se siente tan orgánico dentro de este libro. Pero sí nos muestra que John G. Miller era muy bueno escribiendo y desarrollando sus personajes. Sobre todo si se trataba de tomar situaciones callejeras, lo hacía de una muy buena manera. Hasta aquí termina la parte con spoilers. Y ahora sí, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.